got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es el tema de biomoléculas. El tema de biomoléculas es un tema bastante amplio, ¿sí? Entonces, en nuestro programa, tal cual como lo marca la DGB o la Dirección General de Bachilleratos, en la materia de temas selectos de Química 2, nos enfoca principalmente en identificar tres cosas: funciones de la biomolécula, los criterios de clasificación o las propuestas de clasificación que existen, y el tipo de enlace que se presenta de acuerdo al grupo funcional de la estructura química. Entonces, lo que vamos a hacer sobre todo es analizar a lo mejor algunas estructuras químicas principales o que se derivan precisamente de estas biomoléculas, y después vamos a identificar la función biológica, que la función biológica pues también representa una parte importante de las biomoléculas. Y entonces para esto pues bueno, es importante que ustedes revisen y que chequen sobre todo los criterios de clasificación, que son los que pueden ser bastante amplios, ¿sí? Obviamente digo, la importancia radica en identificar las biomoléculas de importancia bioquímica. En este caso no son las únicas biomoléculas. Tenemos biomoléculas sintéticas, tenemos polímeros sintéticos, que tal vez a lo mejor tendrán una importancia un poco más hacia la industria, y no tanto hacia la parte orgánica o hacia la parte bioquímica, ¿sí? Entonces, pues bueno, el programa se enfoca un poco más hacia la parte de lo que es bioquímica. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes durante el primer semestre, los primeros años de la licenciatura, pues tendrán que retomar otra vez estos principios de química orgánica o de bioquímica, para poder entender procesos metabólicos, para poder entender rutas metabólicas, y pues solamente irlo integrando dentro de lo que es su perfil de estudio de cada licenciatura, ¿sí? Entonces por eso es importante que lo revisemos. Vamos a trabajar cuatro biomoléculas en total. Vamos a trabajar lo que son carbohidratos, lo que son lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿ok? Aunque ácidos nucleicos lo vamos a ver de manera muy relajada, porque ya han estado trabajando desde tercer semestre con biología 1, e inclusive desde biología en ciencias en secundaria. Entonces sería muy repetitivo otra vez pues solamente estar viendo las estructuras de los ácidos nucleicos. Entonces pues no tiene caso estarlo revisando, simplemente lo tocaremos de manera muy escueta. Entonces, pues bueno, para que lo tomen en cuenta, y así será desarrollado entonces la clase del día de hoy. Ok, bueno, vamos a empezar entonces a revisar el tema de biomoléculas. Ok, empezamos entonces por una definición bioquímica de cada una de las biomoléculas, es decir, una definición sintética que me permita identificarlos de acuerdo a su estructura. Para los carbohidratos podemos definir como polihidroxialdehídos o bien polihidroxicetonas. Atención, separen los términos. Poli, ok, muchos. Hidroxialdehído significa que tienen varios grupos hidroxilo y que aparte tiene un grupo funcional de tipo aldehído. Bien por el contrario, polihidroxicetona, separamos los términos, el prefijo poli, entonces mucho, hidroxi se refiere a la cantidad de grupos hidroxilo presentes en la estructura, y cetonas por el grupo funcional presente dentro de la estructura, ¿ok? Luego tenemos el grupo de lípidos, que ahí sí son heteromoléculas. La estructura es muy variada porque la formación de grupos orgánicos también puede ser muy diferente. En el caso de las proteínas son polipéptidos, ¿ok? ¿Qué significa el prefijo poli? Muchos. Péptidos, y entonces serán muchos péptidos, ¿ok? Vamos a ver qué es un péptido. Y ácidos nucleicos, pues es una cadena de nucleótidos, ¿ok? O un polinucleótido, ¿ok? Así también lo pudiéramos definir. Sale, entonces empezamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas que proveen de carbono y energía principalmente. Recuerden que los carbohidratos nos aportan 4 kilocalorías por gramo aproximadamente, y una característica esencial dentro de su estructura es la presencia del enlace glucosídico, ¿ok? Este enlace glucosídico lo que hace es unir las estructuras singulares o las estructuras individuales para poder formar pues toda la molécula completa, ¿ok? Y hay muchos criterios de clasificación, y estos son los que son más comunes. Por su grupo funcional se clasifican en cetosas y aldosas. Ahí me equivoqué, es una T. Serán cetosas o aldosas, porque tiene un grupo de cetona o un grupo aldehído. Luego después por cantidad de monómeros, si son mono, oligo o polisacáridos. Por tipo de monómeros, si son homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Por la cantidad de carbono, si son triosas, si son tetrosas, pentosas, hexosas, ¿ok? Ahí nada más voy a corregir, entonces son triosas, ¿ok? Como si fueran de 3, ¿ok? Y en el 4 son tetrosas, y en el 5 son pentosas, y para 6 son hexosas, ¿ok?
dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga su estructura. Entonces de eso también va a depender la figura geométrica que represente. Si es una triosa es un triángulo, si es una tetrosa será un cuadrado, si es una pentosa un pentágono y una hexosa un hexágono, ¿ok? De acuerdo al tipo de proyección, que esto tiene que ver sobre todo con la isomería, ¿sí? O con la estereoisomería, que pueden ser por proyección de Fisher o proyección de Howard, y los dividimos en piranosas o juranosas, o bien por criterios de isomería óptica, que puede ser de extrógiro o levógiro, si se desvía la luz hacia la derecha o hacia la izquierda al estar en solución. Entonces, esos son los criterios generales o los criterios de clasificación para los carbohidratos, ¿ok? Continuamos. Esta es una estructura, un ejemplo de estructura de carbohidratos. Estos que tenemos aquí son dos carbohidratos. Del lado derecho tenemos a la fructosa y del lado izquierdo tenemos a la glucosa. La fructosa, si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Ok? En el caso de la glucosa son 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Ok? Sin embargo, atención, la diferencia entre la fructosa y la glucosa es que la fructosa tiene un grupo de tipo cetona, un grupo funcional tipo oxo. ¿Ok? Y la glucosa tiene un grupo de tipo aldehído. ¿Sí? Esa es la gran diferenciación. Y si se fijan, prácticamente en el segundo carbono, si no está presente un grupo hidroxilo, por lo tanto, pues obviamente eso hace que cambie su función biológica totalmente. ¿Ok? Aquí la parte importante es identificar, si ustedes se fijan, es la cantidad de grupos hidroxilos que tiene la estructura. Sí, o sea, tienen, en el caso de la aldosa va a tener mayor cantidad de grupos hidroxilo, a diferencia de la acetosa tiene uno menos, y eso hace precisamente, perdón, está acomodado arriba, ¿sí? Si se fijan en el grupo oxo, arriba del grupo oxo, ahí está acomodado, ¿ok? Entonces eso hace una diferencia precisamente en la función del carbohidrato. Importancia bioquímica, pues bueno, los carbohidratos de importancia bioquímica son estos que tenemos aquí señalados. Primero los monosacáridos, mono, ¿qué significa el prefijo mono? Uno. Sacáridos, azúcar, es decir, una sola azúcar, una sola unidad de azúcar, ¿ok? ¿Cuáles son los más comunes? La fructosa, la glucosa, la galactosa y la manosa. No son los únicos, son los de importancia bioquímica, ¿ok? Luego tenemos los oligosacáridos. ¿Qué significa el prefijo oligo? Oligo significa poquitos. Poquitos va de dos sacáridos hasta 20 sacáridos más o menos. Ok, los de 2 sacáridos se van a llamar disacáridos, ¿sí? Por el prefijo de 2, son 2 azúcares. ¿Cuáles son los disacáridos de importancia bioquímica? Sacarosa, lactosa y maltosa. Luego tenemos los trisacáridos y los tetrasacáridos, ¿ok? Los trisacáridos porque son 3 azúcares y los tetrasacáridos porque son 4. Y aquí tenemos como ejemplo la estaquiosa y la rafinosa, que los podemos encontrar, por ejemplo, en las leguminosas, como los frijoles, las habas, las lentejas. Sí, son carbohidratos que van a estar ahí presentes, ¿ok? Luego tenemos los polisacáridos, que pueden clasificarse en hetero u homo, de acuerdo al tipo de unidades. Si es hetero, el prefijo hetero significa diferente. ¿Qué significa? Que las unidades estructurales de azúcar son diferentes entre sí. Pueden ser puras glucosas o pueden ser puras fructosas, y eso hace que cambie totalmente la estructura de la molécula. Por el contrario, el prefijo homo significa igual. Entonces las unidades de azúcar pues obviamente son todas iguales entre sí. De las que importan, por ejemplo, en el caso de los heteropolisacáridos es la hemicelulosa, agar-agar, gomas, ¿ok? Entre otros. La hemicelulosa, por ejemplo, es un tipo de fibra que se utiliza a veces, o que viene inclusive en los alimentos, ¿no? El agar-agar se utiliza para cultivo de bacterias, ajá. Las gomas también, como las de los árboles, que luego salen en las cortezas. En el caso de los homopolisacáridos tenemos el almidón. El almidón es un carbohidrato de almacén vegetal, recuerden, ¿sí? Por ejemplo, los vegetales, los frutos, conservan o fabrican muchísimo almidón. Sí, por eso precisamente de ahí la importancia, el por qué. El glucógeno, que es un carbohidrato de almacenamiento, pero en tejidos animales. ¿Sí? En el ser humano, el principal depósito de glucógeno está en los músculos, músculo esquelético principalmente, y también en el hígado. ¿Sí? En el hígado tenemos una importancia importante de glucógeno, una reserva importante de glucógeno. Y la celulosa, que es un tipo de fibra también que se pudiera llegar a encontrar, y la quitina que se encuentra en los insectos, en el exoesqueleto de insectos, ¿ok? Bien, ahora son diferentes proyecciones. Tenemos una proyección de Fisher y una proyección de Howard. La proyección de Howard, si se fijan, lo que hace es que me representa al carbohidrato como si fuera una figura geométrica. Aquí es un hexágono, ¿sí? Utilizando como la fórmula esqueletal dentro de la química orgánica, lo que hace es representar este anillo que se le llama. ¿Ok? Entonces en este caso, por ejemplo, es una proyección de Howard de una alfa dextrógiroglucosa.
¿sí? Entonces, por el tipo de enlace que presenta, enlace glucosídico alfa, y dextrógiro porque desvía en solución la luz blanca hacia la derecha, ¿ok? Ahora, la proyección cíclica de Fischer lo que hace es no cierra el anillo totalmente, sino indica nada más hacia dónde está, en este caso, el grupo funcional, ¿sí? O en este caso ubica al grupo hidroxilo, sí, que es el que se va a mover, ajá, y por eso de ahí la diferencia de proyecciones. Ambas son válidas, pero generalmente la que más se utiliza son las proyecciones de Howard. Luego tenemos los lípidos. Los lípidos son moléculas con diversas estructuras químicas y grupos funcionales. Aquí los lípidos son tremendamente diferentes entre sí, son muy variados, ¿ok? Y proveen 9 kilocalorías por cada gramo. Si se fijan, los lípidos son las biomoléculas que mayor cantidad de energía nos aportan, 9 calorías por gramo. Y existen diferentes sistemas de clasificación. Por la formación de micelas se clasifican en saponificables y no saponificables. Recuerden que una micela es una especie de capa, una especie de cápsula que se forma cuando la grasa, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los jabones que forman espumas, ¿sí? Entonces a eso se refiere también la formación de micelas, que sean saponificables o no saponificables, que me forme espuma o que no me forme espuma. En el caso de la estructura, o por estructura, pueden ser triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, esfingolípidos, ceras, hormonas, cerebrósidos, entre otros. Los triglicéridos, el nombre lo dice, 3 ácidos grasos más un glicerol, por eso es triglicérido, ¿ok? Fosfolípidos es un fosfato más un grupo polar. En el caso de los esteroides son varios anillos, pero el más común o el esteroide más común es el colesterol, ¿sí? Luego tenemos esfingolípidos, tenemos ceras. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, algunos tienen ceras, hormonas, ajá, como por ejemplo las hormonas sexuales. El sustrato metabólico principal de producción son grasa. Sí, la grasa corporal es importante para poder crear hormonas en el cuerpo. Y los cerebrósidos, que es un tipo de lípido que puede participar, digamos, en cuestiones neurológicas o en funciones sustantivas del sistema nervioso. Luego tenemos el tipo de enlace de ácidos grasos, que pueden ser, o según el tipo de enlace, que pueden ser saturados, monosaturados o poliinsaturados, dependiendo de la cantidad de enlaces simples que tenga. Es decir, si es un ácido graso de tipo saturado, solo tiene enlaces simples. Si es monosaturado, tiene un enlace simple. Y si tiene poliinsaturado, perdón, enlace doble, ¿sí? El saturado solo tiene enlace simple. Monosaturado solamente tiene... es monoinsaturado, perdón. Sí, es monoinsaturado, ¿ok? Es decir, tiene una sola insaturación, un solo doble enlace. Y los poliinsaturados tienen varios dobles enlaces, por eso son poliinsaturados, ¿ok? Bien, ahora vamos con las proteínas. En el caso de las proteínas, son polímeros formados por unidades mínimas funcionales denominadas aminoácidos, unidos por un enlace de tipo peptídico, ¿ok? Aportan 4 kilocalorías por gramo y poseen dos grupos funcionales principales, un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Cuáles son las funciones biológicas principales? Pues bueno, son enzimas, sí, que son catalizadores, son transportadores, son señalizadores, son hormonas también, forman parte de la estructura, por ejemplo, contráctil o una estructura de un músculo, o bien tienen inclusive participación inmunológica o inflamatoria como respuesta. Entonces las proteínas son tremendamente importantes dentro del cuerpo, ¿sí? Porque poseen funciones biológicas que son sustantivas, sobre todo para rutas metabólicas, ¿ok? Y sobre todo de pronóstico clínico. Clasificaciones de proteínas según el tipo de aminoácidos, por dependencia, pueden ser aminoácidos esenciales o no esenciales. Luego, por tipo de aminoácidos, por tipo de pool, así se le llama, o el tipo de reservorio sérico. Pueden ser ramificados y aromáticos, que luego son los que te venden en los gimnasios. Sí, los aminoácidos de tipo ramificado son los BECAs, que le llaman Brain Chain Amino Acids, que son aminoácidos de cadena ramificada. ¿Por qué te los venden en el gym? Porque se piensa, no se ha demostrado de manera ferviente, que estos aminoácidos ramificados lo que hacen es prevenir sino fomentar la formación de músculo, ¿sí? A través de este tipo de aminoácidos dentro de la sangre. Por eso precisamente se venden de esa forma.
Luego, de acuerdo al tamaño de proteína, según el tamaño de proteína o la cantidad de aminoácidos que tenga, puede ser oligopéptido, polipéptido, proteína. Si es oligopéptido, va a ir de 2 a 20 aminoácidos. Si es polipéptido, más de 20 hasta 20 aminoácidos. Y si es una proteína, más de 100 aminoácidos. Luego, en el caso por tipo de estructura, pueden ser proteínas simples o proteínas conjugadas. Las proteínas simples se clasifican a su vez en fibrosas y globulares, y las conjugadas dependiendo de cómo se complementen con otro grupo molecular o con otra biomolécula, como glucoproteínas, hemoproteínas, nucleoproteínas o otras clasificaciones. ¿Okay? Esta es una tabla de aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Qué se refiere a esenciales y no esencial? Un aminoácido esencial es aquel que no se produce en el cuerpo. Por eso se le llama esencial. ¿Qué significa o qué implicaciones tiene esto? Que si no se produce en el cuerpo, pues entonces habrá la necesidad de ingerirlo a través de la dieta o a través de los alimentos. Y los no esenciales son aquellos que el cuerpo tiene la capacidad de poderlos producir y no hay ninguna necesidad de estarlos consumiendo. ¿Sí? Ok. Este es un ejemplo de cómo se forma un enlace peptídico. Si se fijan, pues bueno, tenemos, la R es un grupo radical donde se unen dos grupos, dos aminoácidos, donde se forma agua. Si se fijan, al formar este enlace, el enlace peptídico, sale agua y entonces me queda un enlace de este tipo, ¿ok? Ese es un ejemplo de cómo se forma un enlace peptídico entre dos aminoácidos. Luego, la estructura de las proteínas. Las proteínas pueden ir desde las más sencillas hasta las más complejas. Generalmente en el ser humano, las que son funcionales a nivel biológico son a partir de la terciaria. Muy poquitas llegan a ser funcionales desde una estructura secundaria, ¿sí? Las primarias prácticamente son cadenas lineales, entonces no tienen mucha función, o digamos no implica una función bioquímica a menos importante. Luego, dentro de las secundarias, pues tenemos dos versiones, no una alfa hélice o una beta plegada, pero aún así pues es muy escasa la función biológica que puede llegar a tener activa, ¿no? Luego tenemos la terciaria, como por ejemplo la mioglobina, que es una proteína que transporta el oxígeno en los músculos, que tiene una estructura tipo terciaria, o sea, ya tiene una estructura un poquito más compleja. Luego, si juntamos varias terciarias, llegamos a la estructura cuaternaria, sí, que es esta que tenemos aquí, como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina, que es la que transporta precisamente el oxígeno en la sangre, esta tiene una característica de tipo cuaternaria, ¿sí? Entonces es una proteína globular que permite tener una función activa biológica debido a la complejidad de la estructura, ¿ok? Luego vemos los ácidos nucleicos, donde son polímeros conformados por unidades mínimas denominados nucleótidos. Atención con los términos, chavos, ¿sí? Un ácido nucleico está formado por varios nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido está formado por tres cosas: un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, ¿ok? Ahora, si le quitamos al nucleótido el grupo fosfato, se convierte en un nucleósido, ¿ok? El nucleósido entonces va a ser la base nitrogenada con el azúcar, pero le estamos quitando el grupo fosfato, ¿sí? Eso será un nucleósido. Ahora, las bases nitrogenadas pueden ser, ya sabemos, de dos tipos. Pueden ser purinas o pirimidinas. Si son purinas, es la adenina y la guanina. Y si son pirimidinas, timina, citosina o uracilo. Las purinas se caracterizan por tener dos anillos dentro de esta estructura química. Y las pirimidinas por tener solamente un anillo, ¿ok? Esa es como la característica esencial. Pues sabemos que tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. El desoxirribonucleico, que es la desoxirribosa. Luego tenemos el ribonucleico, que va a contener entonces ribosa, si en el caso de su azúcar. El ADN, recuerden que pues tiene importancia al guardar el material genético. Todo el material genético, prácticamente todas nuestras características observables están determinadas por el ADN, ¿ok? Y el ARN, pues recuerden que participa en la síntesis de proteínas, ¿sí? El ARN es tan importante como el ADN porque pues el ARN le da la manera o el mecanismo al ADN de poder formar proteínas. Sí, entonces es ahí el porqué la importancia de identificar, ¿no? este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, claro, si cambiamos el azúcar, en este caso si es una desoxirribosa, hablamos de ADN. Si es una ribosa, hablamos de ARN. Luego vemos los tipos o las formas de ADN que existen en el mundo. Hasta la fecha se han identificado tres tipos de ADN. ADN tipo beta o tipo B, ADN tipo alfa o tipo A y ADN tipo Z.
La mayor parte de los seres humanos presentan ADN tipo beta o tipo B. De hecho, el ADN tipo B es en el cual se basó Watson y Crick para hacer su modelo de la doble hélice, que es el que vemos aquí. Sí, este modelo de la doble hélice donde tenemos dos cadenas antiparalelas, donde una va hacia arriba, se elonga hacia arriba, y la otra, se elonga hacia abajo y se unen en el centro, ¿sí? Entonces formando esta especie de escalera de caracol, ¿sí? Entonces precisamente esta es la parte importante, ¿ok? Entonces el ADN, en este caso más primordial o un ADN más prevalente dentro de lo que es la especie humana, es el enlace de tipo beta, ¿ok? Bien. Ahora los tipos de ARN. Estos son muchísimos. Estos son los que se ven implicados al menos en la síntesis de proteínas, pero pueden encontrarse muchísimos otros. Tenemos el ADN mitocondrial, tenemos el ARN de transporte, el ARN ribosomal y el ARN mensajero. Recuerden que al menos el de transporte, el ribosomal y el mensajero participan directamente en el proceso de síntesis de proteínas, ¿ok? El mitocondrial no tanto, pero el mitocondrial es bien importante porque en los últimos años, sobre todo en la última década, ha cobrado una importancia en investigaciones. El ARN mitocondrial prácticamente es el culpable, por así decirlo, de muchas de las transmisiones que se heredan a través de la mamá. La mamá es la única que tiene la capacidad de poder transferir ARN mitocondrial al feto. El papá no tiene la célula germinal del papá, que en este caso es el espermatozoide, no posee ese mecanismo genético de poderlo transportar o poderlo transmitir a la siguiente generación. Solamente el óvulo tiene esa capacidad de poderlo transmitir. Y es de ahí el por qué a veces se piensa que esta mutación de ARN mitocondrial pues tiene que ver luego con muchas enfermedades que se heredan a través de la mamá. ¿Sí? Entonces por eso ha cobrado mucha importancia en los últimos años, ¿ok? Y pues bueno, hasta aquí sería nuestra clase de biomoléculas. Espero que les sea útil. Les decía, es un tema muy complejo, pero bueno, traté de sintetizarlo para que ustedes también lo puedan ir trabajando, ¿ok? Muchas gracias.